¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Rankia. Soy Laura Guzmán, periodista de Economía y Finanzas y colaboradora de Rankia. Bueno, hoy vamos a hablar de esas small caps o esas empresas de pequeña capitalización, dónde se esconden esas oportunidades más prometedoras. Y ahora es verdad que con el recorte de tipos ya en Europa, el esperado en Estados Unidos, este tipo de compañías tienen menor presión sobre su deuda y se encuentran también a unos precios atractivos porque son de las compañías que también han estado más castigadas. Claro, la cosa es decidir o ver en qué momento es una oportunidad y en qué momento realmente, bueno, pues puede ser una trampa, ¿no? Como muchas veces se dice, lo que se suele decir, separar la baja del trigo. Así que hoy lo que vamos a hacer con Rodrigo Villanueva, el fondo y su fondo Attitude Small Caps, gestor de este fondo, y lo que queremos saber es cómo ha ido este segundo trimestre, dónde ve las oportunidades, por supuesto, su visión del mercado y también, como siempre, responder a vuestras preguntas, que para eso está el chat maravilloso donde ya nos podéis ir dejando esas consultas, pero quiero saludar a Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Laura? Oye, te veo bastante bien informada, sobre el tema de las Sí, small caps y de la situación actual. Te felicito. bueno, hoy voy a estar mucho más informada contigo porque al final, como yo siempre digo, los expertos y los especialistas, los que estáis ahí día a día con pala en mano, ¿no? Trabajando bien, sabéis realmente cómo está la situación, así que vamos a conocer de primera mano cómo está el fondo, cómo te ha ido, cómo estás viendo también esas oportunidades que a mí me parece asombroso cómo podéis dar con esas compañías muchas veces que tenéis que rebuscar debajo de las piedras para dar con ellas. Así que nada, os dejo ya con Rodrigo, como os digo en el chat, también hola a todos, que ya no sé ni si os saluda en general, pero bueno, que a través del chat, a los que ya nos estáis siguiendo, que nos podéis ir dejando ya esas consultas y esas dudas y después de la presentación de Rodrigo vamos a ver directamente esas consultas que tenéis para que Rodrigo le podáis preguntar lo que queráis dentro del mundo financiero, por supuesto. Así que nada, Rodrigo, oye, que te dejo aquí ya con la presentación y nada, y todo tuyo. Perfecto, Laura. Oye, pues nada, pues muchas gracias. Bueno, chicos, voy a intentar resumir un poco, ¿no? Lo que ha pasado este último trimestre de 2024, en este caso, pues el segundo trimestre del año, en el cual, bueno, pues voy a repasar un poco la parte de mercados, como siempre, los resultados y luego hablar un poco de la cartera, entradas y salidas y luego si queréis, pues podemos hacer una ronda de preguntas en la que podemos comentar cualquier duda o pregunta que tengáis, ¿vale, chicos? Em, lo primero de todo, bueno, para el que no lo sepa, la filosofía de inversión del fondo Attitude Small Caps, pues básicamente es encontrar small caps o pequeñas compañías con tres pilares. La mía, la más importante es el value investing. Al final, encontrar empresas baratas, ¿no? O a precios razonables. Luego, una segunda pata que es que dentro del negocio que generan sea un negocio de calidad, ¿no? Que sea un negocio predecible y fácil de entender. Y luego, aparte, pues que tenga cierto crecimiento orgánico, ¿no? Que haga un poco efectivo esa calidad que se suele tener en empresas con un retorno sobre el capital invertido bastante alto, ¿no? Y que pueda reinvertir parte o la mayoría de sus beneficios en un crecimiento orgánico, ¿no? Intentamos al final que en el mundo de las small caps, que yo creo que es mucho más fácil que en big caps, pues encontrar estas tres patas que muchas veces, ¿no? En empresas más grandes, pues no se cumplen los tres pilares, ¿no? Y queremos que en pequeñas compañías que igual pues no están tan seguidas por el mercado y por los analistas, pues podemos encontrar pequeñas buenas inversiones, ¿no? Y bueno, si vamos a repasar un poco los mercados, lo que ha pasado en el segundo trimestre, podemos hablar de que el S&P pues, se encuentra ya en el rango más alto de PER histórico, ¿no? Para el que no sepa lo que es el PER, pues es las veces el número de beneficios a los que cotiza un índice o una empresa, ¿no? En este caso está más en el rango de 21 veces beneficios, ¿no? Y, y bueno, está en la parte superior o en la parte más alta de su histórico en los últimos 30 40 años, ¿no? Mm, esto es
la verdad, por diversos motivos. Al final, el hecho de comparar un SP500 con su histórico, pues es un poco hacerte trampas al solitario. ¿Por qué? Porque el SP500 de hoy en día no tiene nada que ver con el SP500 del año 2000 o del año 94, ¿no? Estamos hablando de que ahora mismo el SP500, pues una parte importante de la capitalización total del índice, pues son muy pocas compañías, ¿no? Algo que no había pasado históricamente. Y más aún, ese tipo de compañías, pues son compañías que crecen de manera holgada y la mayoría de ellas en el sector tecnológico, ¿no? Repasando un poco, ¿no? El tema de los múltiplos, volvemos a estar en ese periodo, ¿no? Que hubo entre 2020 y 2022, donde vimos pues, que el PER histórico del SP estaba por encima del 20% y nosotros creemos, o al menos nosotros seríamos un poco prudentes con esto, ¿no? Porque estamos actualmente en un entorno económico bastante difícil, con una política muy inestable, ¿no? Que estaba antes hablando con Laura sobre ello. Y en este caso nosotros somos bastante prudentes. Creemos que en Estados Unidos existe un cierto optimismo tanto en compañías como en la macro y como bueno, en la política, y, cosa que en otras zonas pues hemos visto bueno, que las expectativas son menores, ¿no? Y bueno, creemos al final que la foto podría estar igual distorsionada, ¿no? Por lo que he comentado, de que al final hay 10 compañías que son la mayoría del índice, pero en este caso, al menos en este trimestre, no es así, ¿no? Vemos, por un lado, que las top 10 vuelven a estar en el rango más alto histórico, sobre todo comparado con los últimos 20-30 años y un pelín por debajo de 2020-2022, donde yo creo que había bastante euforia. El resto del SP 500, pues está en la parte alta. En el último trimestre ha corregido bastante el resto de compañías que no estaban dentro de ese top 10 y podemos decir que está en el rango medio superior, ¿no? Volviendo otra vez o prácticamente llegando a los múltiplos de 2020 hasta 2022. Y lo que he comentado antes, ¿no? Nosotros desde Atitude pensamos que hay que tener cierta precaución con Estados Unidos. Creo que es la región donde más optimismo hay y bueno, puede ser que ya nosotros al final nos está costando encontrar oportunidades dentro de esta región, como veréis en la cartera, ¿no? Y bueno, cosas que nos hacen ser bastante prudentes, pues tenemos unos tipos de interés que no habíamos visto, ¿no? Eh, Desde los últimos 18 años se prevé que para 2026 esté en el 2,80%, que sería pues un tipo de interés que no llegábamos desde 2007, ¿no? Y eso hace que la macro vaya a cambiar. No podemos asumir que la macro de los últimos años vaya a ser la normalizada, al menos lo que está descontando el mercado y bueno, seguramente el mercado tenga cierta parte de razón, ¿no? En este aspecto. Y esto dista un poco, ¿no? Con los múltiplos a los que cotiza el SP500. Si os acordáis al principio del año, que también lo estaba comentando antes, ¿no? Fuera de cámara con Laura, eh, se preveía que los tipos de interés bajaran, ¿no? De manera bastante agresiva durante 2024. Eso no ha pasado. Ahora mismo las previsiones son muchísimo más conservadoras. Está costando frenar la inflación, sigue habiendo una inflación significativa por debajo de los objetivos y eso ha hecho pues, que los tipos de interés sigan bastante altos. ¿Qué estamos viendo en ciertas regiones? Pues bueno, yo creo que Europa se ha deteriorado mucho más rápido que otras regiones. Hay que ser cautelosos, hay que entender que la macro ahora mismo está bastante peliaguda, sobre todo en el sector retail, que yo creo que es algo que llevo eh, un año comentando, ¿no? En estos webinars. Y creo que Estados Unidos está empezando a deteriorarse, pero sinceramente yo creo que va a llevar un poco más de tiempo ese deterioro que en Europa, ¿no? Igual 1 o 2 años de decalaje comparado con la región europea. Entonces, bueno, se podría decir que igual podemos esperar que el Banco Central Europeo baje tipos antes que
que continúe bajando tipos antes que Estados Unidos y Estados Unidos pues siga manteniendo los tipos de interés un poquito más hasta que vean que al final la economía se va deteriorando. Y bueno, si hablamos un poco de temáticas, es interesante ver que 2024 no ha sido un buen año para las small caps que prácticamente que se quedan planas, ¿no? Por contra, el S&P 500 lleva más de un 15% este año. Y ahora repasando un poco la presentación, me he dado cuenta de que nunca había pasado que 4 años seguidos, contando también el GL to date, las small caps han estado por detrás de las large caps, ¿no? Tenemos este año que las large caps han sido las mejores, las small caps prácticamente las peores. En 2023 también hubo un rendimiento bastante importante de las large caps, en 2022 también, y en 2021 también. Solo en 2020 fue un año mejor para las small caps que las large, ¿no? Entonces, si nos vamos un poco al histórico que pone aquí JP Morgan, esto no había ocurrido desde 2009, ¿no? Entonces, bueno, es algo anecdótico, pero yo creo que puede existir cierta corrección. No sé si por parte de las big caps que corrijan negativamente o que las small caps pues suban, ¿no? Al final, en el corto plazo es muy difícil. Lo que al final sustenta en el largo plazo las cotizaciones pues son los fundamentales de las empresas y de los índices, ¿no? Y bueno, yo quería hablar un poco sobre el tema de los sesgos y las modas en la inversión, ¿no? Como sabéis, cada trimestre pues intento hablar de un tema un poco diferente, ¿no? Sobre mi opinión a la hora de invertir, ya sea más relacionado con el fondo y ahora, pues bueno, en este trimestre me gustaría hablar un poco más sobre la inversión y sobre todo en índices, ¿no? Y analizar un poco los retornos que ha habido en los índices, las modas que ha habido y eso cómo pueden generar oportunidades, ¿no? Lo primero de todo es que en muchos casos cuando hablas con ciertos inversores que igual pues tienen menos experiencia, ¿no? Solo han vivido igual los años del COVID, se creen que pueden obtener rentabilidades por encima del doble dígito de manera fácil invirtiendo en índices. Cuando tú te vas a un análisis de los índices, más a largo plazo, ya sea 20, 25 años, nos damos cuenta de que todos los índices globales eh, y regionales dan entre un 5 y un 8%. Es cierto que hay algunos más temáticos, pues por ejemplo el de tecnología, que lo ha hecho muy bien en los últimos 25 años, pues puede dar más, o el Nasdaq. Pero quitando los temáticos y dejando algo más generalista de todos los sectores juntos, la rentabilidad histórica de la bolsa pues puede oscilar entre los 5 y entre el 5 y el 8% en euros, ¿no? Luego, otro tema importante es el sesgo que hay hacia los índices ganadores, al menos en el corto plazo. Eh, Ahora que el S&P 500 lo ha hecho muy bien, mucha gente compara cualquier tipo de inversión con el S&P 500. ¿Qué ocurre? Que eso históricamente no ha ocurrido siempre. Ha habido veces que el S&P 500 lo ha hecho mejor, hay veces que lo ha hecho peor, y creo que resulta resultadista comparar índices que no son generalistas. El S&P 500, la mayoría ahora mismo de su índice pues son tecnológicas, ¿no? Y big caps. Entonces creo que nos estamos sesgando hacia una particularidad o hacia un nicho en la inversión, ¿no? Y creo que no es un análisis que sea acertado. Yo creo que es mejor coger índices generalistas, ¿no? Y poder compararlos pues, con cualquier opción de inversión, ¿no? Y luego, por último, ¿no? Hablando de los índices de moda, en este caso es el S&P 500, anteriormente ha habido otros índices de moda, ¿no? Estaba el MSCI en China y en Hong Kong, donde han sido temáticas o regiones que la han hecho muy bien en los últimos años hasta el COVID y que desde hace 3 años pues nos han pasado de moda, han tenido unos malos retornos y ha hecho que mucho inversor occidental pues no lo considere una opción de cara al largo plazo, ¿no? Debido a su retorno malo, al menos en el corto plazo, cuando ha sido bueno en el largo plazo, como veremos a continuación, ¿no? Y mirad esta gráfica, la verdad que es muy interesante. Desde 1999, Hong Kong y China han liderado la rentabilidad hasta 2021. Eh,
lo podéis ver aquí, ¿no? En China la línea blanca y Hong Kong la roja, y de repente a partir de 2021 empiezan a caer, a caer, y sin embargo Estados Unidos subiendo, ¿no? Es interesante, ¿no? El diferencial entre Estados Unidos y Europa, y también bueno, con el MSCI World, aunque hay que decir que el MSCI World, el 60% son empresas en Estados Unidos, aunque el nombre parezca que inviertes en todo el mundo, tiene una sobreponderación a Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué podemos ver de esta gráfica? Pues bueno, que Estados Unidos ahora mismo es la región de moda, pero ha habido periodos en los cuales ha sido hasta la última, ¿no? Si vemos desde el año 99 y nos fijamos ahora en el 2005 hasta 2009, la línea verde ha estado por detrás, ¿no? Y eso también ha pasado hasta 2015, ¿no? Sí, prácticamente 2015, ¿no? Entonces, mucho ojo, ¿no? Con sesgarte y con intentar captar rentabilidades pasadas de cara al futuro, ¿no? Otro tema interesante es que la gente en el corto plazo, o al menos en los últimos años, se ha acostumbrado a las rentabilidades anualizadas a doble dígito. Si nos vamos a la rentabilidad histórica de estos índices que, que muestro, que son total net return, es decir, que, que son la rentabilidad real que tú tendrías después de impuestos y después de dividendos, etcétera, que se va reinvirtiendo en el mismo índice. Y tenemos que Estados Unidos ha llegado a un 7,7%, mientras otras regiones como por ejemplo Europa han llegado al 4,91%. Es decir, bueno, más o menos lo que he comentado antes, entre el 5 y el 8% de rentabilidad. Estas son las rentabilidades anualizadas en los últimos 25 años, y más o menos pues es lo que podemos esperar de la rentabilidad de los índices en el largo plazo, ¿vale? Que siempre es pues un poquito más de lo que es el risk free en inversión, ¿no? De los tipos de interés. Entonces, bueno, para destacar que al final los dobles dígitos son muy difíciles de conseguir, y, bueno, los datos simplemente lo muestran, ¿no? Y además es un periodo de tiempo bastante holgado, son 25 años, aquí no nos estamos sesgando en el corto plazo. Pero claro, si vemos un poco la imagen, ¿no? A 5 años vista, pues bueno, la imagen es un poco diferente. He de decir que aquí todos los índices que he cogido son el MSCI, un poco para comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Al final yo creo que no es interesante poner índices temáticos de sectores, ya sea, pues, por ejemplo, el SP o ya sea el Nasdaq. Creo que es mejor pues, simplemente por región y el mundo entero, que el MSCI World, y ver un poco, comparar cómo van, ¿no? ¿Qué ocurre entonces en este caso? Pues bueno, vemos que Hong Kong y China, bueno, sobre todo China, iba bastante bien hasta principios de 2021, y luego, pues bueno, han tenido una mala rentabilidad, ¿no? Desde entonces. Y bueno, Estados Unidos ha ido muchísimo mejor que Europa y mucho mejor que el índice global, ¿no? Del mundo entero. Hasta el punto pues que el spread, ¿no? El total return entre unos y otros es bastante significativo, ¿no? En 5 años en Estados Unidos hubieras doblado tu dinero, sin embargo, pues en índices como el de Hong Kong o el de China hubieras perdido una parte significativa de tu inversión, ¿no? Y esto hace que el anualizado, ¿no? Al final en Estados Unidos haya sido del 15%, en el global del 12%, en Europa del 8%, y luego rentabilidades negativas en China y en Hong Kong, ¿no? Y lo que he comentado antes, vemos aquí que en el corto plazo que estas rentabilidades, pese a que yo creo que también han sido bastante influenciadas un poco por la inflación, porque al final si hay inflación, eso se refleja también en el rendimiento de los índices, pero bueno, dista bastante del histórico a 25 años en el cual pues componen los índices, ¿no? Y aquí lo tenéis, ¿no? Podemos hacer aquí el 25 años, que es lo que he enseñado antes, 20 años antes del COVID, que es más o menos la rentabilidad que estaba haciendo cada índice, y luego en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, bueno, si quitamos un poco los últimos 5 años, vemos que Hong Kong y China han sido los índices que mejor han compuesto por delante de Estados Unidos, el resto bueno, el mundo entero y Europa. Y bueno, pues
imagen cambia, ¿no? Debido a estos últimos 5 años, ¿no? Entonces, bueno, entender aquí que muchas veces nos sesgamos por una región u otra. Yo creo que hay cierto sesgo demasiado optimista con Estados Unidos y que eso pues puede cambiar, ¿no? De la noche a la mañana. Yo, sinceramente, sería cauto no solo con Estados Unidos, sino con cualquier tipo de inversión, ¿no? Hay que intentar capturar rentabilidades pasadas y luego proyectarlas a futuro, ¿no? La inversión es mucho más diferente y mucho más difícil. Y aquí me ha parecido también interesante coger el MSCI World y el SP 500, ¿no? Em, en los últimos 25 años. El SP 500 ha estado más de 16 años por detrás del índice de referencia global, que era el MSCI World. Tan solo en los últimos 6 años la rentabilidad del SP 500 ha sido significativamente superior al índice global, ¿no? Entonces, entender, ¿no? Y que hay periodos, como por ejemplo de 2006 a 2008, en el cual el SP 500 tenía un underperformance bastante significativo y luego pues va cambiando, ¿no? Y es lo que os digo, ahora que en los últimos 7 años el SP 500 es el que ha ido bien, pues se intenta comparar cualquier tipo de inversión con el SP 500 y a mí me parece que es un sesgo que no es positivo a la hora de analizar objetivamente la inversión en índices, ¿no? Bueno, para acabar un poco el tema de hablar de índices, lo que está claro es que la inversión en small caps, al menos en el largo plazo, es imbatible, ¿no? Al final, la inversión en pequeñas compañías donde no tienes que pelear con peces gordos, ¿no? Ya sean gestores de grandes firmas, pues bueno, te facilita mucho el encontrar pequeños diamantes y el encontrar un extra de rentabilidad, ¿no? Aquí tenemos el MSCI World y el MSCI World Small Caps el rendimiento histórico desde el año 99 pues ha sido significativo, ¿no? Las small caps componiendo prácticamente al 9% y sin embargo el índice pues al 6,5%, ¿no? Prácticamente 2,5% de rentabilidad anualizada de diferencia. Y bueno, pese a ello, pese a que en los últimos años pues las small caps han estado un poco rezagadas, como han ganado por tanta diferencia al índice global, pues bueno, no, siguen estando por delante en cualquier caso, ¿no? Y en el largo plazo, pues se nota que componen de manera superior, ¿no? Y aquí lo vemos. Si nos vamos a los 20 años quitando el COVID, el MSCI World Small Caps ha estado por encima bueno, prácticamente por encima de Hong Kong, ¿no? Que ha sido la región donde más se ha compuesto. Pero claro, si nos vamos a los últimos 5 años, desde el COVID, sí que lo ha hecho mejor que China y Hong Kong, pero está muy por detrás del MSCI World y del MSCI de Estados Unidos y un poquito por debajo también del MSCI Europe, que tampoco es que lo haya hecho muy bien. Entonces, bueno, es una manera de explicar que al final las small caps, al menos en el último periodo de tiempo, pues no ha sido, ¿no? La temática que mejor ha ido, pese a que en el largo plazo pues hemos visto que a 25 años es prácticamente imbatible y con mucha diferencia, ¿no? Y bueno, al final todo esto que os he contado pues es un poco para explicar nuestro objetivo en Actitude Small Caps. Yo lo primero de todo creamos este fondo pues para dar la máxima rentabilidad posible con un riesgo moderado. Nosotros nos hemos fijado en una rentabilidad mínima anualizada del 7,5%, donde creemos que bueno, podríamos estar por delante de la mayoría de índices globales y otros vehículos de inversión con el mismo riesgo. Y bueno, al final nosotros creemos que podemos hacerlo bastante bien, ¿no? Sobre todo porque ahora que tenemos un fondo pequeño y poder invertir en empresas que nadie conoce y nuestra rentabilidad esperada del fondo es alrededor del 9%, que es, pues bueno, una rentabilidad yo creo que bastante interesante y una buena opción, ¿no? De cara a inversores que busquen la máxima rentabilidad posible dentro de la renta variable, ¿no?
Y bueno, vamos a pasar ahora a la sección de resultados, ¿vale? El MSCI World Small Caps, que es al final nuestro benchmark, pues está un poco por debajo nuestro. Nosotros hemos dado desde febrero del año pasado un 10,10% a cierre de este trimestre y sin embargo, pues el MSCI World Small Caps ha dado un 9,08%. Que bueno, básicamente la verdad que estamos muy parejos. Hay que decir que hay que entender que el índice de MSCI World Small Caps, el 60% está en Estados Unidos, lo cual no nos ayuda a poder diferenciarnos demasiado con el índice, porque bueno, al final nosotros tenemos bastante más exposición, un 60% en Europa, un 30% en Asia y luego, bueno, pues también tenemos especial exposición dentro de Europa a Polonia, que no ha sido regiones que hayan ido demasiado bien, al menos en el último año y medio, ¿vale? Y lo podemos ver aquí, ¿no? Si comparamos un poco el MSCI, el actitud Small Caps con el MSCI Europe Small Caps y el MSCI Hong Kong Small Caps, pues vemos que el Europe lo ha hecho aún peor que el World, que está al 8%, mientras nosotros estamos al 10,10%, y luego el de Hong Kong pues está en menos 14%. Si hiciéramos un poco una media, ¿no? Un resumen entre un 60% la exposición que nosotros tenemos a Europa, más un 30% de exposición que tenemos a empresas que cotizan en Hong Kong, pues básicamente daría alrededor de un 3% de rentabilidad. Sin embargo, nosotros hemos conseguido un 10,10% que, bueno, yo creo que no está nada mal pese a la temática que llevamos dentro del fondo. Y vamos a ver ahora la cartera actual, un poco lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Al final, nosotros tenemos un 59% en Europa, que hemos visto que el índice está por debajo de nuestro performance, y luego un 30% en Asia, que ha sido duramente castigada en el último año y medio, ¿no? Y pese a ello, pues bueno, hemos conseguido dar una rentabilidad por ahora del 10% en un año y unos pocos meses, lo cual, bueno, creo que en el corto plazo no es no hay que sacar demasiada conclusión, creo que es un periodo de tiempo bastante pequeño, pero bueno, estamos viendo que por lo menos vamos en la dirección correcta. Y luego, como tenemos un fondo pequeño ahora mismo de 4,7 millones de patrimonio, nos permite llegar a empresas que ni siquiera son small caps, son más pequeñas aún. Estamos hablando de nano caps, que son empresas por debajo de 25 millones de valoración o de capitalización, alrededor del 16% del fondo. Luego microcaps entre 25 y 100 millones de valoración, por así decirlo, o de market cap, que es alrededor del 20% de nuestro fondo. Y luego, pues el grueso sí que está más en small caps, ¿no? Con un 53%. Básicamente, al final, yo creo que somos un fondo que nos diferenciamos bastante, primero, de fondos más generales, porque invertimos en small caps, y luego ya dentro de los fondos small caps, pues bueno, como tenemos un patrimonio bastante bajo, ¿no? Comparado con el resto, pues nos permite llegar a oportunidades de inversión donde otros pues no pueden llegar por tamaño, ¿no? Y luego aparte nosotros, siendo conscientes bueno, de nuestras limitaciones y de nuestro análisis, pues bueno, creemos que hay una oportunidad bastante buena en Asia y queremos tener una parte de la cartera de alrededor del 30% en esta región, cosa que yo creo que otros fondos pues se centran solo en los países occidentales, ya sea Europa y Estados Unidos, y, bueno, tienen un sesgo a no invertir directamente en Asia por desconocimiento bueno, o por decisión propia, ¿no? Nosotros al final creemos que ahí sí que hay una oportunidad y que en el largo plazo pues corregirá, ¿no? Y luego aparte nos encantan las dinámicas dentro de Asia, de población, de crecimiento de la riqueza, etcétera, ¿no? Yo creo que son regiones muy, muy interesantes, tanto Europa como Asia a precios actuales. Luego, cada trimestre, ¿no? Hago un poco el repaso de nuestra estrategia de opciones. Nosotros nos solemos vender puts, que son compromisos de compra de ciertas compañías a un precio por debajo del precio al que cotiza. Es decir, imaginamos que Nagarro pues cotiza a 77 euros y decimos, oye, yo a 70 euros en los próximos 3-5 meses te las compro, ¿no? Y bueno,
pues el que tiene la opción, el que compra la opción, pues tiene la opción de ejecutarla o no a su pleno derecho, ¿no? La lógica te dice que al final, pues él te va a ejecutar por debajo del precio al que tú le has asegurado que le compras la acción, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hicimos una venta de puts en Nagarro que daba una rentabilidad de el 5,3% a 5 meses, que si lo analizas un poco da una rentabilidad superior al 14-15%, que yo lo está muy bien. Y luego otra que nos parecía bastante interesante era JD, que había caído mucho, tenía mucha volatilidad, está muy barata y sigue estando muy barata, y daba una rentabilidad del 5,1% a 5 meses, ¿no? Entonces, bueno, nos vendimos las dos puts a junio de 2024 y en ambas pues no expiraron sin ejecución, ¿no? Entonces, bueno, cobramos la prima y eso pues es dinero que genera rentabilidad para todos los partícipes, una rentabilidad un pelín extra aparte de la rentabilidad que da la cartera de por sí, ¿no? Y bueno, la situación actual es que hemos vuelto a vender opciones de Nagarro, que da una rentabilidad del 5% a 3 meses. Nos hemos comprometido a comprarlas a 64 cuando actualmente pues cotiza a 76, ¿no? Y bueno, simplemente por ese compromiso pues ganamos 3,25 euros por acción, ¿no? Tenemos una protección alrededor del 20% de caída y, bueno, supone un 3% del valor nominal del fondo, ¿no? Nosotros creemos que es muy interesante. Nagarro a 64 nos parece una opción muy interesante, nunca mejor dicho, para tener en cartera de la renta variable y, bueno, pues nos aprovechamos un poco de la volatilidad que tiene esta acción, ¿no? ¿Y qué ha habido de entradas y salidas? Pues bueno, teníamos una participación de Nagarro, yo creo que alrededor del 2% a principio del segundo trimestre. Sacó resultados del Q1 de 2024 Nagarro y bueno, pues la acción se disparó a 87, creo que llegó hasta 90 euros. Vendimos todas porque, bueno, creíamos que ya nuestro modelo de valoración daba mejores opciones fuera de la cartera y se vendió en Agarro. De hecho, ahora tuvimos la suerte, ¿no?, de vender a 87 y ahora la empresa pues está en 76, 77. Así que bueno, al final nosotros no intentamos hacer trading ni nada, nosotros tenemos nuestros modelos de valoración de las compañías. Cuando hay una compañía que da más rentabilidad que otra, pues la que tiene menos rentabilidad pues sale y ya está, ¿no? Y en este caso Nagarro salió. Y con ello pues hemos comprado una empresa que es una microcap italiana que se llama Sedir Pharma. De hecho, cotiza 50 millones de capitalización. Es una empresa muy pequeñita, pero se dedica a los nutracéuticos, ¿no? Para el que no lo sepa, pues es un segmento dentro del sector farma que se dedica a utilizar la nutrición para, bueno, para usos médicos, ¿no? Ya sea en la prevención como bueno, pues en cualquier tratamiento de cualquier tipo de fármaco, ¿no? Se utiliza paralelamente la nutrición, ya sea con suplementación, pues para tener menores efectos secundarios de ciertos fármacos, para aumentar la asimilación del fármaco principal y luego también, pues bueno, para básicamente que el paciente se sienta mejor y pueda mejorar su estado, ¿no? Eh, es una opción muy interesante. Yo creo que ha sido al final, siempre la parte de nutrición ha sido un tabú dentro de la medicina, nunca se ha desarrollado demasiado y bueno, en los últimos años se ha desarrollado bastante todo el tema de la nutrición para la prevención de enfermedades y para el tratamiento de enfermedades y bueno, Seguir es uno de los líderes. Es una empresa que la mayoría de su negocio es en Italia y bueno, nos parece una opción muy interesante a unos precios bastante razonables, ¿no? Y voy a repetir otra vez, ¿no?, el tema de la estrategia de opciones. Nosotros, pues bueno, ahora mismo que está en Agarro a 77, pues preferimos una venta de puts. Si tuviéramos posición, pues cuando llega a 87 vendemos la posición, no tenemos nada. Igual cerramos también la venta de puts y sin embargo, pues cuando cae a 62, a 65, pues tendríamos
una exposición en renta variable a esta empresa, ¿no? Al final yo lo llamo un poco la estrategia péndulo, ¿no? Dependiendo del precio al que vaya oscilando esta acción, pues vamos haciendo una estrategia u otra. Pero vamos, básicamente siempre todo bajo un análisis fundamental de la empresa, ¿no? Al final hacemos una evaluación de la empresa, nos da una rentabilidad muy jugosa, por así decirlo, a 62, a 77 nos da una rentabilidad interesante, pero creemos que con la volatilidad que tiene la acción es mejor tener una exposición de la empresa mediante puts, venta de puts, y bueno, pues a 87 es nuestro rango más o menos de salida actualmente. Esto puede cambiar en los próximos meses. Al final esto intentamos no tocar mucho la valoración, pero bueno, siempre que haya un cambio en nuestra tesis de inversión, ya sea en crecimiento, en márgenes operativos, etcétera, pues bueno, vamos un poco cambiando esos parámetros, ¿no? Y luego también al final nuestra venta de posición también depende un poco de otras oportunidades que podamos tener en la cartera, ¿no? Si el resto de la cartera te cae, yo que sé, un 30% y Nagarro pues sigue donde está, pues al final comparativamente Nagarro es como si hubiera subido un 30% respecto a la cartera, con lo cual pues está menos atractiva, ¿no? Y bueno, aquí dejo un poco el resumen de la composición de la cartera. La verdad es que muy pocas novedades más allá de lo que he comentado de Nagarro y Sedir Pharma, que Sedir entra alrededor del 3%. Y bueno, en las principales posiciones pues tenemos las típicas de siempre, ¿no? A Gisen, Toya, Delco, Taijin, Sanyu, Veralia, Georgia Capital y ERCAP, ¿no? Eh, bueno, básicamente no hay mucha novedad. Yo creo que se ha mantenido la oscilación de porcentajes ha sido básicamente a cambios en los precios, ¿no? Sí que hacemos pequeños ajustes en algunos casos, pero, pero poco más. En Georgia hubo una caída relevante, yo creo, en el último trimestre, que pasó desde 1.200 la acción a prácticamente 860 o menos, y no decidimos ampliar hasta que, bueno, no lo vimos claro. Bueno, fue por un tema más de macro en Georgia, y bueno, pues al final, después de un análisis exhaustivo y de ser paciente, pues decidimos ampliar un 1,5% más de exposición, de hecho a 870 o algo así. La verdad que nos ha salido bastante bien, porque ahora está en 1000. Pero bueno, esto es en el corto plazo, no hacemos trading como he dicho. Nosotros vamos a largo plazo y bueno, pues al final, si las empresas que tienes en cartera no cambian ningún fundamental a largo plazo, pero tienen una corrección negativa, pues bueno, compramos más, y al revés, si tiene una corrección positiva y no ha cambiado nada a largo plazo, pues vamos vendiendo, ¿no? Nosotros no nos enamoramos de ninguna empresa, pese a que no hacemos una alta rotación. Y bueno, de las nuevas posiciones solo puedo hablar de una, así que voy a ser breve. Sedir Pharma, al final es lo que he comentado, ¿no? Es una pionera en los productos nutracéuticos, que bueno, al final pues tiene dos ramas, una parte es la prevención y otra parte es la del tratamiento de enfermedades. Ellos lo que hacen básicamente es, uno, el diseño, y dos, la venta del fármaco. Ellos no se dedican a la producción, eso lo externalizan. Suelen ser fármacos multicomponentes que incluye un principio activo con un producto, pues por ejemplo, de nutrición. Imaginaros el ibuprofeno, pues con un poco de vitamina C, por ejemplo. Imaginaros que se ha demostrado que la vitamina C, uno, aumenta el efecto del ibuprofeno, y dos, baja los efectos secundarios de ese principio activo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente se dedican a eso. Es bastante más complejo, se utilizan diferentes productos y en diferentes ramas de la medicina. Y bueno, por resumir, ¿no? Es un poco reducción de efectos secundarios y dos, asimilación del fármaco, ¿no? Y luego también hay otra parte del nutracéutico que es bastante amplia, pero una parte del nutracéutico es igual, pues por ejemplo, tratamientos, por así decirlo, orgánicos o más naturales, pues para, por ejemplo, eh, el colesterol. Existe
un fármaco que se utiliza para el colesterol, tiene un principio activo químico y que no es orgánico, y sin embargo pues se ha demostrado que la levadura de arroz rojo reduce el colesterol entre un 20 y un 30%. Pues bueno, es el típico ejemplo de un fármaco nutracéutico que tiene, uno, menores efectos secundarios y es mejor para el paciente, ¿no? Y al final tiene ese mismo efecto que un fármaco químico y que no es, por así decirlo, natural. ¿Qué ocurre? Que todo este estudio de la nutrición pues, se ha aumentado de manera significativa en la última década y eso ha hecho pues, que afloren pequeñas empresas muy interesantes y que generan un beneficio y un margen muy interesante al accionista, ¿no? Es un sector por consolidar. Seguir, por ejemplo, cotiza 50 millones, pero es uno de los grandes players en Italia. A día de hoy, las grandes farmas no han puesto un ojo en este tipo de sector. ¿Por qué? Porque al final es un sector muy pequeñito comparado con los blockbusters que puede haber de farmacia, pues ya sea para el tratamiento del cáncer, etcétera, porque al final un tratamiento del cáncer pues puede ser miles de euros, sin embargo, pues este tipo de fármacos, pues estamos hablando de valen 2 3 10 euros, ¿no? Y bueno, resulta que aparte de estar en consolidación, es un sector que ha sido eh, bastante significativo el M&A que ha habido en la parte de private equity. En la parte de renta variable no cotiza casi ninguna empresa, pero de manera privada pues ha habido bastantes transacciones en el sector. Y para que os hagáis una idea, por simplificar un poco la tesis, pero la tesis es más compleja, Seguir cotiza a 4 veces EV/EBITDA, mientras que la transacción mínima que ha habido en el sector en private equity ha sido 8 veces EV/EBITDA, empresas de una calidad inferior a Seguir Pharma, ¿no? Y bueno, aquí comento un poco la nutrición médica, ¿no? Como alternativa a los fármacos químicos, está dentro de la parte de suplementación, no son fármacos OTC, y están un poco más metidos en el tema de la prevención bueno, también en el tratamiento, depende del tipo de fármaco, ¿no? Lo que he comentado, hay algunos fármacos naturales que sirven simplemente para prevención, simplemente el producto natural, y luego en el tratamiento se hace un multicomponente, ¿no? El principio activo principal y luego con una suplementación nutricional que ayude a la asimilación, ¿no? Están clínicamente probados. Es cierto que el problema de los nutracéuticos es que hay una delgada línea entre producto de herbolario, producto clínicamente no testado y producto clínicamente testado. En este caso estamos hablando que son productos que está demostrado su eficacia y su impacto, ¿vale? De hecho, Sedir no vende al particular directamente. Va al médico, les enseña el análisis que han hecho, que está clínicamente testado, y les enseña el producto, sus pros y sus contras, y el médico, por así decirlo, receta o recomienda ese tipo de producto a sus pacientes, porque al final creen que es mejor que otro medicamento. Eso pues hace que al final puedas confiar más en este tipo de productos que, por ejemplo, un producto de herbolario, que yo creo que muchas veces hay mucho bulo y muchos productos que no están testados ni probados su impacto significativo en el paciente, ¿no? Y lo que he comentado antes, ¿no? La levadura de arroz rojo es un claro ejemplo que se utiliza pues para bajar el colesterol en sangre, ¿no? Y puede bajar entre un 20 y un 30% simplemente con un producto que es nutricional y que es bastante fácil de elaborar, ¿no? Y bueno, como he comentado, al final es un sector muy fragmentado, donde hay muy pocas compañías que facturen más de 100 millones. Sedir se encuentra en la parte más alta, actualmente factura entre alrededor de 60 millones. Y bueno, pues Sedir sale un poco a bolsa para comprar pequeñas compañías. Ahora mismo ha estado creciendo orgánicamente y está a la espera de cerrar alguna transacción pequeña de Money. De hecho, bueno, recientemente se han expandido a España, porque España
en este sector, por así decirlo, va entre 5 y 10 años más atrasado que el resto del mundo, ¿vale? Y, y bueno, yo sinceramente creo que están buscando hacer algo de M&A dentro de una región fuera de Italia, ya sea España, Francia o Alemania. Y yo creo que puede haber una oportunidad bastante importante de crecimiento orgánico en los próximos años para esta compañía. Y aquí lo tenemos, ¿no? Hay por ahí colgado por la web un análisis bastante interesante sobre el sector de nutracéuticos en private equity. Y bueno, pues ha habido transacciones por encima de 13 veces EBITDA hasta prácticamente 7 veces, ¿no? Ahora creo que, bueno, la valoración de veces EBITDA en el sector pues está entre 8 o 9 veces. Sin embargo, pues bueno, Sedir sí que salió a bolsa a 7 veces EBITDA, pero actualmente pues está a 4 veces. Y bueno, es un ejemplo bastante simple de ver dónde está la oportunidad en esta empresa. Y bueno, este es el resumen de este trimestre. Ya sabéis que si queréis contratar el fondo, pues bueno, estamos en MyInvestor, también os podéis contactar directamente a la gestora y si no, pues también a través del banco Inversis. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta, me podéis, eh, me podéis mandar un email y bueno, yo creo que ahora mismo podemos dedicar un par de minutos si queréis a preguntas que tenemos en el chat. Es ahora sí que estaba en silencio. Gracias, Rodrigo, por toda esta explicación que nos has dado del fondo. Tenemos un montón de preguntas por aquí. Vamos a empezar con algunas de ellas, si te parece, a ver si podemos ir resolviéndolas. Mira, nos pregunta SL. ¿Por qué recomendarías, está hablando un poco también de las small caps y las big caps, ¿no? Porque en tu caso eliges precisamente estas pequeñas compañías, las oportunidades que ofrecen según tu filosofía. Y en este caso lo que nos pregunta es ¿por qué recomendarías este fondo antes que otros que invierte también en small caps? ¿Qué diferencia, ¿no? a este fondo de otros de la misma temática? Bueno, yo justo creo que lo he respondido un poco, ¿no? En la presentación de hoy. Creo que, número uno, creo que tenemos un patrimonio bastante pequeño comparado con otros fondos de small caps. Al final, pues, 4,7 millones de euros, pues te hace poder entrar a muy pequeñas empresas tipo nanocaps, microcaps, que si fuera un fondo de 20, 30, 40, 50, 100 millones, pues no podríamos entrar ahí, ¿no? Y poder optar a esas oportunidades. Eso número uno. Número dos, yo creo que también la parte de regiones, creo que somos un poco especiales, tenemos cierta exposición tanto Europa o Asia, en 60% a Europa, 30% a Asia, que nos hace un poco particulares, ¿no? Creemos que estamos bastante más bullish que el resto de fondos que igual pues solo invierten en Europa, solo invierten en Estados Unidos, solo invierten en Europa y Estados Unidos y bueno, pues nosotros intentamos tocar todas las patas. Al final creemos que Asia es una región que es muy importante en tema económico, ¿no? Es un porcentaje muy grande de la tarta y queremos tener exposición a ella, ¿no? De manera global y bueno, particularmente pues en empresas en Asia. Aparte, pues está a unos múltiplos muy baratos y creemos que la oportunidad pues puede ser histórica. Yo creo que además con lo que me acabas de decir y lo que has dicho en la presentación también respondemos a Eduardo, que lo que quería saber era un poco con esa rentabilidad que estabas diciendo, por qué no invertir en big caps, pero con más diversificación hablaba y con negocios más robustos, pero creo que con tu respuesta de ahora y además con toda la presentación ha quedado también resuelta. Y ahí también, porque quiero ir primero a las generales, luego te preguntan sobre algunas compañías en concreto y te pregunta, Ulpiano nos pregunta ¿dónde está este fondo? Si este fondo se puede encontrar en Miralta Bank. Desconozco, tendrías que hablar con el banco para que lo pudieran dar de alta y se pudiera comprar en el fondo, eso tienes que hablarlo con ellos. Lo que sí estoy seguro que se puede contratar es tanto en MyInvestor, que creo que es una plataforma estupenda, como dentro de la gestora de Atitude. Se puede crear una cuenta en la gestora y invertir directamente con nosotros sin ninguna plataforma. Otra opción también es mediante el banco Inversis y toda la red que tiene Inversis de diferentes bancos, ¿no? Vamos con ya preguntas más específicas sobre empresas. Nos preguntan, nos han hecho dos preguntas sobre Verali. Aquí está, Fernando.
Nos dice que, bueno, muchas gracias por toda la presentación y si podrías explicar qué ha pasado con Veralia y si has incrementado con las caídas. Y precisamente sobre esas caídas nos ha preguntado también Gorka, que dice que qué es lo que había pasado. En el caso de Gorka lo que pregunta es que se está desplomando un 18%. Quiere recordar que la tienes en cartera, Sí, como hemos visto sí, en sí, las que sí, has sí. mostrado, y dice que a qué se debe dicha bajada. Entonces, no, si puedes explicar un poco Vale, ambas cosas. ¿Por qué crees que ha pasado esta caída y luego qué opción es la que has hecho tú, ¿no? Con el fondo? vale, ¿Qué decisión has tomado? vale. Para el que no lo conozca, Veralia es una empresa, ¿no? que fabrica botellas de vidrio, eh, mayoritariamente de vino, ¿vale? Y con cierta exposición o más exposición a Francia, ¿vale? Em, digamos que es un sector muy bueno para invertir, buenos márgenes, prácticamente es un oligopolio. Hay muy pocos players y la verdad es que se respetan entre ellos. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, que al final tu subyacente, lo que te mueve la aguja a la hora de la demanda, pues es el consumo, ¿no? El consumo discrecional de Europa. Europa ahora mismo, y lo he comentado con Laura antes privadamente, ¿no? Hemos visto cierto deterioro en Europa desde hace tiempo. Esto se está llevando a los fundamentales de las empresas y es por ello por lo que hemos visto la primera bajada de tipos del Banco Central Europeo. Creo que el deterioro de Europa, sobre todo en la parte industrial, es mayúsculo y bueno, pues al final hoy ha caído Veralia, pues ¿por qué? Porque ha bajado el guidance, tenían previsto hacer como 1 billón o 1.000 millones de EBITDA para este año y bueno, pues han bajado más de un 10%, creo un 13% el guidance, ¿no? ¿Por qué? Porque a principio de año Veralia creía que se iban a recuperar volúmenes en la segunda parte del año, creían que habían llegado pues al valle, por así decirlo, de demanda a finales de 2023, principios de 2024 y luego progresivamente se iba a recuperar. ¿Qué está ocurriendo? Pues que al final esa recuperación se está dando de manera muchísimo más lenta y eso ha hecho a que hagan un ajuste, al menos en el corto plazo, de las previsiones de Veralia, ¿no? Y del sector. En mi opinión, bueno, pues es algo que sí que afecta en el corto plazo, hay que estar de acuerdo. Yo creo que es algo que ya reflejaba, bueno, no sé, al final nunca lo sabes, pero eh, yo creo que al final, bueno, vamos a decir que Veralia yo creo que para el largo plazo es una empresa que nos parece muy barata, creo que en el corto plazo puede estar a PER 10, o sea, 10 veces beneficios, cuando están tus beneficios bastante mermados, uno por la demanda y dos por el margen, eh, pero que bueno, es una empresa que es líder en el sector, que lo ha hecho muy bien. En los últimos años ha hecho un turnaround bastante bueno de los márgenes y yo creo que va a poder sobrepasar en el largo plazo a Vidrala o por lo menos competir con ellos de manera eh, de tú a tú en márgenes. Y bueno, al final yo creo que esto es un tema cíclico, ¿no? Creo que el sector industrial ahora mismo está bastante deteriorado y bueno, pues solo hace falta el largo plazo, ¿no? Y que se normalice un poco tanto los beneficios como las ventas. Eh, si hemos ampliado o no hemos ampliado, pues bueno, en 3 meses yo creo que lo verás. A mí no me gusta decir lo que hacemos diariamente, de hecho yo creo que nunca lo he dicho, pero yo soy muy transparente de cara bueno, a posteriori, ¿no? En cada publicación trimestral pues siempre cuento lo que hago. Y bueno, Laura, para la próxima vez en 3 meses me recuerdas que hablemos de Veralia y Me la te anoto, cuento me la lo que anoto. hemos hecho. Me la anoto para así responder, pero bueno, es verdad, además está claro porque has puesto además las compañías en las que estáis, el porcentaje, o sea, aquí creo que transparente, más transparente no se puede ser. Vamos con otras preguntas de compañías. Mira, nos preguntan por Sedir. Dice que nos dice Eddie, dice, veo que Sedir antes repartía dividendo y lo han quitado. Dice, te pregunta, ¿para tratar de hacer fusiones y adquisiciones? Bueno, yo creo que han tenido una inversión bastante significativa en inventario. Ese inventario se va a dar salida, bueno, se prevé, ¿no? Que tenga unas mayores ventas. Han aumentado también el portfolio de productos, con lo cual, pues tu inversión en working capital aumenta. Pero yo creo que el año pasado sí que dieron algo de dividendo. Creo que no fue bastante alto,
pero sí, yo creo que la mayoría de su beneficio pues lo van a utilizar para hacer M&A. También tenían la opción, bueno, es que tienen dos cosas. El problema de las empresas con working capital positivo es que al final tú tienes que reinvertir parte de tus beneficios para poder seguir creciendo, porque tienes que invertir en working capital. Y luego ese exceso que puedas igual tener, si no creces orgánicamente, pues lo utilizas en M&A. Ellos cuando salieron a bolsa, cuando salieron a 8 veces EBITDA, tenían pensado de que la cotización iba a seguir más o menos esos múltiplos, tenían la idea de ir comprando a empresas por debajo de ese múltiplo y pagando parte con acciones. ¿Qué ha ocurrido? Pues que un poco esa historia les ha, bueno, no ha podido ser. ¿Por qué? Porque al final la empresa desde que salió de IPO ha caído un 50% pese a aumentar de manera bastante significativa tanto su beneficio como sus ventas. Entonces, ahora mismo lo de la dilución, por así decirlo, el pago mediante acciones no es una opción. De hecho, yo creo que sería más hacia una recompra de acciones, al menos lo que he hablado con ellos. Y bueno, pues yo creo que ahí es un poco la oportunidad. Yo creo sinceramente que sí, este año igual te van a hacer 5 o 6 millones de free cash flow, ajustando un poco por working capital, y ese dinero pues luego lo van a poder utilizar en comprar empresas pequeñas. Empresas pequeñas que algunas pues que igual no les vaya a beneficiar tanto el ciclo, que al final al ser más pequeñas pues cualquier problema o cualquier piedra en el camino puede surgir una oportunidad para M&A, y yo creo que ese deal pues va a estar ahí para poder adquirir alguna empresa o adquirir parte de un portfolio de alguna empresa que no vaya tan bien o que quiera vender. Ujú. Te preguntan también por Tusk, dice Pesado. A ver, aquí, ¿cómo valoras la actual situación también de esta compañía de Tusk? Y podrías actualizar un poco la empresa a Sí, día de hoy. vale, para el que no sepa qué es Dask es una O Dask. empresa, Yo le iba a decir, cuando he dicho Tusk, y yo no sé si es Tusk o Dask porque desconozco la compañía, así que bueno, Dask. si no sabes de dónde es la empresa, igual si es, yo que sé, polaca, sí que se dice Dusk, pero como es australiana, pues bueno, ellos dicen Dusk. Así que yo creo que no has Anotado estado, también. no has estado mal encaminada. Bueno, pues esta empresa es una tienda de velas aromáticas, ¿vale? Las velas aromáticas suelen ser como perfumes, al final tú lo pones en casa para que huela bien la habitación, o es igual que un ambientador, básicamente solo que en forma de vela. Em, bueno, pues esta empresa fue muy bien durante el COVID, y de repente pues ha llegado toda la crisis del consumo, y sus márgenes, uno, se han resentido bastante, y las ventas por tiendas se han resentido bastante. Aún así, es una empresa que genera beneficio. Pese a ser un negocio, Laura, que tú lo entiendes más o menos y dices, joder, eh, la venta de velas tiene que ser súper cíclico, ¿no? O sea, esto cuando la economía va bien, la gente compra velas aromáticas que encima valen entre 10, Sí. 20, 30 euros, que no son baratas tampoco, y cuando va mal la economía, pues sufren más. Pese a todo, pues es una empresa de retail en Australia que lo están pasando también bastante mal en ese segmento, que, bueno, pues está todavía teniendo un beneficio, tienen beneficio, ¿no? Sus tiendas. ¿Qué ha pasado con la cotización? Pues bueno, que cada vez va cayendo más, igual que el resto de retail en Australia. La gente es muy pesimista con el retail. Lo bueno que tiene Dask, a diferencia de algunos competidores o bueno, algunos peers, por así decirlo, del sector que hay en Australia, es que tiene 30 millones de caja neta, y bueno, pues al final eso hace que estés mucho más cómodo con la inversión a largo plazo en Dask. Yo no creo que haya sido un deterioro de la marca, ni mucho menos. El CEO está haciendo las cosas muy bien. De hecho, ayer estuve viendo, bueno, que habían hecho una campaña con Nestlé para sacar velas con aromas de Nestlé, que bueno, son como chocolatinas o bueno, diferentes gominolas. La verdad que me pareció bastante interesante, pues porque al final yo creo que el CEO es consciente de la situación y está intentando pues buscar ventas mucho más Alternativa. recurrentes y alternativas dentro del sector, y un poco moviéndose y viendo cómo va cambiando la dinámica, y un poco buscándose las castañas. Entonces, yo sinceramente creo que el nuevo CEO es un tío bastante inteligente, que bueno, en la última call estuvo bastante nervioso, que ya me lo comentaron algún hedge fund australiano, pero porque yo creo que era la primera vez que estaba delante de cara al público, y bueno, yo creo que a lo largo de los trimestres y de los años pues va a mejorar, ¿no? La presentación.
Que nos vieran a nosotros hace unos años también, ¿no? Delante de una cámara. Tal cual, A la soltura con la que se te ve ahora. tal Vamos cual. con las últimas ya preguntas, que ya llevamos una hora. Murdor nos pregunta, con esa cartera que mostrabas también antes, si sigues teniendo tantos casinos y casas de apuestas como la última vez. No he tenido nunca casinos ni casas de apuestas, la verdad. Pues Pero ninguno, entonces, además. Yo creo que en su día, hace 2 años, sí que hice un análisis de un bono sobre un casino que era Nagacor, que me parecía bastante interesante, que daba una rentabilidad por encima del 11% anualizado en US dólares, que no estaba nada mal, cuando los tipos estaban al cero. Y de hecho ese bono lo ha recomprado la compañía y expiraba, no sé si en los próximos meses. Y la verdad que ha sido una inversión bastante interesante la Nagacorp. Pero bueno, desde la creación del fondo no hemos tenido ni casinos ni casas de apuestas. La verdad que casas de apuestas no he mirado ninguna, tampoco me interesa mucho. En la parte de casino creo que Nagacorp está bastante interesante. No tenemos posición, la tenemos monitoreando, eh, pero no puedo decir más. vamos, y no sé cómo andas por Polonia, en la industria polaca, porque también Krevis nos dice que cómo ves la industria en Polonia, cómo puede afectar los PMIs manufactureros que continúan en contracción. Voy a poner el comentario para que así tú también lo puedas leer. Y cómo pueden afectar los PMIs manufactureros que continúan en contracción a las empresas polacas del fondo. Al final es un poco lo que Eh, hablábamos antes de entrar también al directo, ¿no? De cómo la macro, aunque no se siga al pie del cañón o estés totalmente siguiéndola como tal, al final a la hora de seleccionar también esas empresas para el fondo, la macro también influye. ujú. Bueno, un saludo a Krevis, que es amigo mío, Ah, que bueno, de Twitter, y la verdad que es un crack con sus análisis y muy buena gente. Y nada, muchas gracias por la pregunta. En el tema de Polonia, bueno, Polonia, vamos a hablar un poco de la parte industrial y luego de la parte, en la parte industrial no tenemos tanto, en la parte de Polonia en sí, nacional sí. ¿Qué ocurre con Polonia? Polonia tuvo una alto número de inmigrantes de ucranianos, ¿vale? Estamos hablando de que prácticamente en muchas ciudades y en muchos pueblos doblaron población cuando la invasión rusa en Ucrania. ¿Por qué? Porque los ucranianos, con los más afines o bueno, donde hay muchísimo inmigrante polaco, perdón, ucraniano, es en Polonia, ¿no? Entonces, mucha familia se movió a Polonia un poco, para estar fuera de la guerra. ¿Qué ha ocurrido? Que todos esos inmigrantes luego se han ido, dividiendo bueno, se han ido repartiendo entre diferentes países en Europa y también en el resto del mundo. Con lo cual ha salido una población también bastante relevante en Polonia. En Polonia se benefició bastante por todo el tema de Ucrania, al menos en la demanda, bueno, en el consumo global dentro del país. Y luego, pues ese consumo ha ido bajando, se ha mermado de manera bastante significativa. Nosotros tenemos dos empresas, una es Toya, que es una de nuestras máximas posiciones, que es una empresa de herramientas, y luego tenemos Delco, que es un distribuidor de supermercados. En el tema de Delco, ha afectado bastante el hecho de que mucho inmigrante ucraniano se haya ido fuera del país, porque al final no consumen tanto en los supermercados. Los supermercados estaban en máximos de ventas durante el año pasado, y eso pues un poco se ha normalizado. Queremos que en el largo plazo, pues bueno, al final Polonia es un país de los que más crece dentro de Europa, y queremos que va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque tiene al final una estructura política bastante buena. La verdad que los políticos lo hacen bastante bien y las empresas lo hacen bastante bien. Y luego en el caso de Toya, que está un poco más expuesto a casi diferentes partes de la industria, también se ha visto un poco mermada, pues por esa ralentización en Europa, ¿no? Yo creo que la parte industrial es donde más Europa se ha visto afectado, junto con el consumo. Y bueno, pues yo creo que habrá cierta normalización, igual que en el caso de Veralia. Es decir, esto ya le pasa lo mismo que a Veralia. Al final, tu subyacente, que al final es un tema económico, pues se va deteriorando. Pues al final las empresas industriales, aunque sean muy buenas, pues sufren, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Toya ha sufrido, yo creo que los últimos 2 años. Pese a ello está muy barata, y nosotros creemos que a nada que se normalicen un poco los resultados y el margen operativo, pues es una empresa que nos puede dar muchas alegrías. Y hasta ahí puedo hablar.
Hasta ahí, hasta el siguiente webinar, donde ya nos sigas contando todos esos avances. Rodrigo Villanueva, gestor del Fondo de Actitud Small Caps. Como siempre, un placer tenerte aquí en Rankia, darnos esas explicaciones de cómo ves el mercado, de dónde ves oportunidades, de cómo van cambiando también esas posiciones en las diferentes small caps, en las diferentes compañías, y cómo les echas un ojo, el ojo, ¿no? Mejor dicho, para cogerlas en Los dos cartera. ojos. Los dos ojos, sí, y algo más también habría hacía falta para poder elegir esas empresas. Así que muchas gracias por estar aquí en Rankia. Nada, muchas gracias, Laura, encantado. Y a todos vosotros, pues igual, muchas gracias por acompañarnos en un webinar más aquí en Rankia, y acordaros, como siempre, pues de suscribiros y dar al like para intentar continuar con estos directos, y gracias por las preguntas, que al final se agradecen y mucho. Así que nada, gracias, hasta la próxima. Hasta luego.